de acebedol y bismutol además le dan sales de rehidratación. ¿De acuerdo? El paciente, él toma aspin, clopidogrel. Y al tercer día empeora dolor abdominal, diaforesis, vómitos y respiración rápida. Taquicárdico, taquipneico, normotenso, taquipneico, uso de músculos accesorios, y esa es su gasometría. ¿Cómo está el pH? Elevado. Entonces eso es una alcalemia. ¿Y cómo debería estar la parte? ¿Qué van a ver luego? El CO2. ¿Cómo está el CO2? Bajo. Entonces, ¿qué está haciendo el paciente? ¿Hiper o hipoventilado? Entonces, ¿cuáles son causas de alcalosis respiratoria? No, es respiratoria. El paciente hiperventila porque tiene dolor, tiene fiebre, está ansioso, ¿no? Encefalopatía hepática, ¿de acuerdo? Hiperventila. Luego, como les llega a ustedes lo tratan y después de 6 horas el paciente está así. ¿Qué cosa tiene? Tiene acidosis metabólica. Cuando ustedes tienen una acidosis metabólica, ¿qué cosa van a hacer automáticamente? Anion gap. ¿Cuándo tiene anion gap? ...34, alto. Entonces, este paciente que ha comenzado a hacer primero alcalosis respiratoria, luego acidosis metabólica con anion gap alto, ¿qué le pasa? Tiene... ¿Cuál es la única causa que les he dicho que ustedes se acuerden de alcalosis respiratoria? Hace 1 hora. Intoxicación por salicilatos. ¿Este paciente toma salicilatos? Sí toma salicilatos. Y a propósito lo ponía porque usualmente el bismutol es un inhibidor en la CYP450 y demás, y acumula el salicilato. Entonces el paciente viene primero con alcalosis respiratoria y luego viene con acidosis metabólica o anion gap alto. Entonces en la acidosis metabólica o anion gap alto ustedes solo tienen 5 causas y les hace un match con lo que tiene el paciente con la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, 78 años, EPOC enfisematoso, hiperuricemia, 3 días de disnea progresiva, esputo verdoso y aumenta la cantidad de secreciones. ¿Qué cosa tiene? Una exacerbación, ¿verdad? Tiene taquipneico, mal estado general, sibilantes expiratorios, hipofonesis generalizada, ingurgitación yugular. Esta es su placa. Esta es su gasometría. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué tiene? Doctora, ¿cuál es su nombre? Karen. ¿Qué cosa tiene? Doctora, en orden. ¿Cómo está su pH? ¿Tiene algo? No tiene acidemia ni alcalemia. ¿Pero qué disturbio subyacente podría tener este paciente? ¿Cómo está su CO2? Pero si está elevado, ¿con qué debe estar compensado, doctora? Con el riñón, ¿verdad? El riñón tarda en compensar. El bicarbonato, ¿cuánto es lo normal? 22 más menos 2. ¿Cómo está? Entonces, ¿lo está compensando? Pero si está normal, por supuesto que está compensado, ¿no? Tiene un CO2 normal. Entonces, este paciente es lo normal que tiene un CO2 alto, pero tiene un bicarbonato que lo compensa. Ahora, como ustedes lo están tratando, tras 6 horas, tiene esta gasometría. Ahora sí, doctora, ¿cómo está el pH? Doctora Karin. Usted tiene una acidemia. ¿Qué cosa va a ver luego usted? De CO2. ¿Ya cuánto está? ¿Eso es alto o es bajo? Alto. Entonces, ¿qué cosa tiene? Muy bien, doctora, acidosis respiratoria. Ya no está compensada porque su bicarbonato
ya es insuficiente y el paciente está reteniendo mucho más CO2. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas de estado ácido base para pasar a la siguiente clase? Doctor, disculpe, lo que nos estaba enseñando del balance con la albúmina, ¿nos podría repetir? Con la albúmina, doctora, en general, como usted debe recordar siempre, es que la albúmina es un factor importante en el gap normal. El problema es que no lo consideramos así, a veces no lo medimos. Pero si lo midiésemos, deberíamos hacer siempre la corrección de gap por albúmina. ¿Cuánto es? Por cada uno, 2. Vale, eso es. Pero o sea, si por ejemplo la albúmina debería estar en 4, baja a 3, ¿a qué sumamos 2.5? Al gap que usted ha obtenido. Usted, para obtener el gap, ¿qué cosa ha hecho? Tengo que sumar todo. No, sumar no. No. Sodio, claro, sodio menos cloro más bicarbonato. Imaginemos que le ha salido 9 y tiene 3 de albúmina. ¿Cuánto tiene de gap? De 4 le ha bajado a 3, ¿verdad? Un punto. ¿Cuánto tendría que sumarle? Tenía 9. 11.5 es su gap. ¿Es un gap normal o sigue siendo normal? ¿De acuerdo? No ha cambiado. Sigue siendo normal. Tal vez pase el 12 y usted dice, ah, no. Este sí es un gap normal. Sí tiene oculto un metabolito que está dando vueltas en el cuerpo. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas? Muy bien. Cetoacidosis. ¿Han leído cetoacidosis? Sí, algo. La única. A ver. Doctor, por favor. Ah, no, usted ya leyó, ¿no? No ha leído todavía, ¿no? Ya, lea, por favor. Antecedentes. Paciente varón de 46 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina. Hiperlipidemia, bebedor social, no fuma. La historia actual. 5 días de náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso y progresiva, disminución en cantidad de orina emitida. Familiar lo encuentra con escasa capacidad de respuesta y en mal estado general. El familiar refiere uso inconsistente de insulina, además de desórdenes en la dieta. A la exploración física, la frecuencia cardíaca está en 112, la frecuencia respiratoria en 30, la frecuencia arterial 138-80, saturación en 97. El paciente está estuporoso, emite sonidos incomprensibles, retira extremidades al dolor, no se evidencia linfadenopatías, se encuentra ingurgitación yugular negativa, taquicardia, ritmo regular sin soplos, taquipnea sin ruidos agregados, abdomen distendido, sin resistencia a la palpación, piel caliente, seca, llenado capilar de 4 segundos. ¿Qué hacemos? Entonces, en general, doctor, es un diabético, ¿verdad? ¿Y viene por qué síntomas? Por dolor abdominal, náuseas. Vale. Y con bajo nivel de conciencia. Un diabético, ¿cuáles son las emergencias diabéticas? Que ya han hecho endovino. Y cetoacidosis diabética. Entonces, al menos una glucosa arriba, no va a ser que esté una glucosa baja, ¿no? Una hipoglicemia. ¿De qué es esta clase? Cetoacidosis ¿Qué diabética. tendrá? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer con este paciente? Evidentemente le van a pedir una glucosa inicial. Luego, ¿qué más van a pedir? Un AGA. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, usted ha dicho AGA? Para ver el pH, el líquido, Muy bien. ¿Vale? Entonces va a ver el pH. Porque ¿cómo debe estar el pH en una cetoacidosis diabética, doctor? Acidosis, ¿verdad? Cetoacidosis. ¿Vale? Muy bien. Entonces van a ver ustedes acidemia. Van a buscar acidemia en la gasometría. ¿Qué más va? En la gasometría, evidentemente, te sale la glucosa. No importa que puedas ver la glucosa. ¿Qué más van a ver? Más que el bicarbonato, ¿qué cosa ver? Un anion gap El elevado. anion gap. Porque la acidosis metabólica con un anion gap elevado da cetoacidosis diabética. O sea, no es que tienen que ver el bicarbonato. Yo sé que en los dice, pero no ese es el concepto.
¿De acuerdo? Entonces, van a ver ustedes el gap. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. ¿Qué más le van a pedir? Además de la gap. Sérico. Podríamos pedir. ¿Tenemos acá en el Ramiro Prinale Memorial Hospital? No. ¿En el Carrión? Tampoco. Entonces no. Entonces, en vez de eso, ¿qué cosa va a pedir usted? ¿Ah? No, pues hemos dicho que no hay. Cetonas de orina. Porque séricas no tenemos. Cetonas en orina. No de 24 horas, una tira reactiva, ¿no? La tirita reactiva que mide cetonas. Entonces, examen de orina. Para buscar cetonas. ¿De acuerdo? Además, acá en el lado ustedes van a ver pH. ¿Le van a pedir algo más? Y GAP, perdón. ¿Le van a pedir algo más? El potasio lo puede ver en el GAP. Muy bien, doctor. ¿Qué más? Ya, si es que la cetosis diabética fue causada, por ejemplo, por infección, puede ser un hemograma. Vale, la doctora va a pedirle un hemograma, porque está buscando desencadenantes de la cetoacidosis. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro factor le pueden pedir? Entonces, buscando desencadenantes. ¿Las reactantes de fase aguda? No, vale, perfecto. Y hemograma, en general, PCR, progesterina, a veces. ¿Qué más? Vale, le van a pedir una creatina, no me parece mal. Ustedes están formándose, entonces nosotros no somos magos, no somos mandrake, entonces nosotros no sabemos qué tiene el paciente. Ustedes harán una hipótesis diagnóstica y basado en su hipótesis diagnóstica pedirán pruebas complementarias para poder confirmar. No sabemos cuál es la causa descompensante. A mí la última vez que me pasó un paciente con cetoacidosis diabética, la historia clínica era de dolor faríngeo y fiebre y tos, que era una faringitis en un paciente diabético que lo descompensaba, lo clásico. Pero al final no mejoraba y tuvimos que buscar otras causas. En la noche estuvo el paciente súper mal, se chocó, que una serie de cosas. Y al día siguiente le pidieron una tomografía y tenía un edema pancreático. O sea, tenía que tener una pancreatitis de base. Igual no se hace nada para pancreatitis, solamente lo dejas un día en el EPO, luego le das de comer y ya está. Pero hay que buscar un factor desencadenante, si es que no lo tienes. Otras cosas importantes que le pueden pedir, ¿qué son? Cultivos, si quieren. ¿Qué más? ¿Para ver qué? Entonces es muy disperso, ¿no? Vale. Un electro sí, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener un infarto. Un infarto puede generar una cetosis diabética. Si el paciente tiene focalidad, ¿qué le pedirán? Una TOM, porque tal vez tiene una hemorragia o un infarto que está generando una cetocidosis. Si es que el paciente tiene otra clínica, pues irán por esa clínica. Tal vez tiene hipotiroidismo. Ustedes piensan que tiene hipotiroidismo, tiene malarosis, tiene el reflejo, la fase lenta de relajación más la fase de relajación enlentecida, cualquier cosa, pues le pedirán una TSH, no lo sé. Pero algo puede estar desencompensando eso, ¿no? Está hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, ok. A ver, doctora, ¿cuál es su nombre? Ángela. A ver, ahí no se ve bien, pero tiene una glucosa de 487. Léanos la gasometría, por favor. pH 6.92, peso. No, pues, pero hay que interpretarlo. Solo Tiene una acidosis, acidemia, primero, luego el peso 9.8, ¿no? Sí. Está disminuyendo muy sigue una acidosis. O sea, si fuera respiratorio tendría que estar aumentado. Entonces tiene una acidemia metabólica. Entonces, cuando tiene acidemia metabólica, ¿qué cosa hace usted? Muy bien. ¿Cuánto tiene de GAP? No. No, 29. ¿Cuánto? 30. Voy a ponerle inecuaciones cuadráticas. Voy a poner en el examen de parcial.
Ya, 32. Entonces, ¿está alto o está normal? Vale, alto. Entonces, doctora, causas de acidosis metabólica con ánimo AP elevado. Todos. Lactato. Toxinas. Tóxicos. Rapamil. Valvulolisis. Enfermedad renal Renal grave. Y acetoacidosis. Y cetoacidosis por beta-hidroxibutirato. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tiene una acidosis metabólica con ánimo AP elevado que puede ser. Y tiene una glucosa de 487. Doctora, entonces, ¿tiene cetoacidosis diabética? ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted? ¿Ah? Pero el ANIOCA puede ser por muchas cosas. Por el lactato. Pero el lactato puede ser por muchas cosas. ¿Tienes cetoacidosis diabética? ¿Por qué? Cetonuria. A ver, lo que yo estoy esperando que usted me diga es, los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética son este. ¿Los tiene o no los tiene? Acidosis y presencia de cetonas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, si tuviera... ¿Cuál es el corte de glucosa? 300. ¿Sí? Algo así. Doctora, ¿cuál es su nombre? Paola. Si tuviera 199, ¿tiene cetoacidosis diabética? No. No sé. ¿Sí? No. Ya, le voy a repreguntar. Si tiene 100 de glucosa, ¿tiene cetoacidosis diabética, doctora? No. No. O sí. De verdad que no. No, estamos hablando de cetoacidosis diabética. Pero ahí dice mayor a 200. Sí tiene. ¿Por qué, doctor? Porque la glucosa no define, o sea, el nivel de glucosa no define si tiene o no cetoacidosis diabética. Perfecto. Tiene que cumplir sí o sí con las cetonas. Más o menos. Sí, está bien, es correcto, doctor. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que, por ejemplo, este paciente, ¿qué cosa utiliza de medicación? Insulina. Imaginemos que yo soy ese paciente y agarro y estoy comiendo pues hamburguesas, pizzas y gaseosas. Y digo, me siento mal. Y entonces estoy en la mañana y me pongo insulina. Y me pongo 15 unidades de insulina. Pero como me siento peor con poliuria, polidipsia, polifagia, llevo. Me he puesto insulina, pero tengo glucosa de 100. ¿Tengo cetoacidosis diabética? Sí. O sea, no tiene nada que ver. Si hubieran leído el artículo que les he enviado, en una de las cosas, no solo por la insulina, este ejemplo que les estoy diciendo, sino porque hay un medicamento que se llama glifosinas, que las glifosinas producen ¿qué cosa? Inhibición de la absorción de glucosa a nivel de túbulo colector. Con lo cual el paciente puede estar cetoacidótico, pero como estás tomando ese medicamento, la glucosa se sigue perdiendo, no se sigue perdiendo. ¿Vas a tener glucosas normales? ¿Tienes cetoacidosis? Sí, euglucémica. Las gestantes hacen cetoacidosis no diabética, pero hacen cetoacidosis, pero que tiende a la euglucemia. Los alcohólicos que no comen tienden a hacer glucosas bajas, no muy altas como este. Entonces, ¿cuál es el criterio de tener cetoacidosis? ¿Qué cosa tiene que haber en el cuerpo? Cetonas. ¿Ah? ¿Cuál? Cetónicos. Sobre todo, beta-hidroxibutirato. La glucosa es cierto que habitualmente debe estar, pero no es un criterio igual. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con lo de las cetonas? ¿Cuáles son las cetonas que ustedes conocen? Beta-hidroxibutirato. Luego, acetato y acetona. ¿De acuerdo? Normalmente, esto está en relación de 3 a 1. Esta casi no existe y en nuestro cuerpo se están produciendo cetonas todo el tiempo, pero en concentraciones muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y casi siempre hay más 3 a 1. ¿De acuerdo? Cuando estás en estado de cetoacidosis, esto comienza a aumentar una barbaridad y cuanto más acidótico estás, la relación es mayor, 10 a 1. ¿Por qué es importante esto?
Porque cuando ustedes hacen un examen de orina, el test para medir las cetonas se llama test de nitroprusside. No se confundan con el medicamento que se llama nitroprusiato. Se llama nitroprusside. El test de nitroprusside, ¿qué cosa mide? Mide esto, acetoacetato. El problema es que cuando estás muy acidótico, muy acidótico, muy acidótico, a veces estas concentraciones son más pequeñas. Y a veces el paciente, ¿cuál es la sintomatología del acetoacidótico? Polidipsia, poliuria y polifagia. Si está con poliuria, a veces puede estar de 2 o 3 días, que a veces viene el paciente así, y va a verse deshidratado un montón. ¿El paciente con cetoacidosis está deshidratado o no está deshidratado? Sí. ¿Cuántos litros? Habitualmente le faltan como 5 litros de agua, intracelular sobre todo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que son los osmoles efectivos y demás. Entonces, el paciente está deshidratado. ¿Va a orinar a veces? A veces no orina. ¿Le van a poder hacer el examen de orina? A veces es un complicado. Y a veces si sale, a veces puede salir solamente una cruz, porque si ustedes habrán visto los criterios diagnósticos de la última guía, como dice su colega, tal vez dice 2 cruces, no dice una cruz. Entonces puede ser un problema. Idealmente deberíamos medir beta-hidroxibutirato sérico. Evidentemente la clínica los orientará, pero el GAP es un buen marcador para poder ver que algo está dando vueltas en el cuerpo. El GAP es importante, podría orientarlos mucho. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿la glucosa es importante? Sí, pero no es lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen el paciente, han hecho la historia clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Poliuria, polidipsia y polifagia. Además, ¿qué cosa tienen? Dolor abdominal por las cetonas. ¿De acuerdo? Pero a veces el dolor abdominal puede ser porque el paciente tal vez tiene una descompensación por una diverticulitis. No se nos puede pasar, no puede decir, oye, ¿le duele? No, es por la cetoacidosis. Tal vez tiene una apendicitis que está perforada. Normalmente cuando tiene la clínica y ustedes lo tratan y mejoran el paciente, el dolor abdominal debe ser en 12 horas. Si ya persiste, algo se le está pasando. Quizás que tiene una angina mesentérica, alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dolor abdominal, además, ¿qué cosa? ¿A qué huelen? Y además tienen una respiración. Vale, muy bien. Entonces, pueden encontrar eso en la clínica del paciente. Estamos recién en la parte diagnóstica, ¿de acuerdo? Y hemos discutido un poco los criterios diagnósticos. Como yo les voy a decir en todas las clases, yo entiendo lo de las guías, pero normalmente tiene que haber más criterio clínico y juicio clínico. Evidentemente las guías están hechas para cuando no tenemos mucha experiencia, yo no digo que tengan mucha experiencia, pero cuando tenemos poca experiencia, que no se nos pase nada. ¿De acuerdo? Pero luego, como ustedes vean más pacientes, van a poder ir sacando un poco las cosas de contexto y no todo es tal cual las guías. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que sepan los criterios diagnósticos, pero puede haber variabilidad. ¿De acuerdo? Y lo más importante es el sustrato, que es medir que hay beta-hidroxibutirato dando vueltas. Y hemos revisado hace un rato la fisiopatología. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta la parte diagnóstica? Estos son los criterios diagnósticos en Estados Unidos y en el Reino Unido, diferentes. Y en algunos los clasifican en leve, moderado y severos, sobre todo por una cuestión de que los leves a veces pueden ir a plan de hospitalización y como en Estados Unidos todo es dinero, entonces ya no los tienes en una UCI, que las UCI son muy caras, los seguros ya no cubren. Entonces es una cosa. En el Reino Unido como la asistencia sanitaria es gratuita, todo el mundo definitivamente. ¿De acuerdo? El GAP, acá no lo ven, no sé por qué, acá se lo ven. ¿De acuerdo? Y bueno, esperen esto, ¿no? Acá, y, por ejemplo, acá en el Reino Unido te dicen 200, que es lo que ustedes han dicho, o si ya tienes diabetes antes y tienes una glucosa baja, pues igual tienes cetosis diabética, no necesariamente tienes que tener glucosa mayor de 200. O, ¿de acuerdo? Acá no te lo ponen. ¿De acuerdo? Pero es bajo ese concepto. Muy bien. Ya no bostecen. Luego, entonces, los síntomas explicados, ¿no? El paciente puede tener hiperglucemia, poliuria. ¿Por qué la hiperglucemia da poliuria? Sí, pero un mecanismo de estar euglucémico es a través de perder glucosa. Y la única forma de perder glucosa es a través de la orina. Entonces, si tienes una glucosa alta a partir de 180 miligramos por decilitros, ya comienzas a orinar glucosa. Y esa, si tú probaras esa orina, saldría dulce. Y el paciente está poliúrico, ¿no?
En cambio, el paciente que tiene lo que se llama diabetes insípida, era antes cuando probaban la orina, porque el paciente también estaba poliúrico, pero es una alteración del sodio. Y el paciente, más bien la diabetes, era insípida. Probabas la orina, ¿tenía sabor? No, era insípida. Por eso es la diferencia y por eso se llama diabetes insípida. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente tiene poliuria porque pierde glucosa. Como pierde mucha agua por estar perdiendo glucosa, ¿qué le va a dar? Sed. Y va a tener polidipsia. Y como tiene sensación de apetito porque la glucosa no está en el intracelular y siente que no tiene glucosa, va a tener polifagia. ¿De acuerdo? Porque la glucosa, como tiene déficit de insulina relativo, entra a la célula a través del receptor GLUT. No hay insulina. Entonces, como no hay insulina, ¿entra la glucosa? Entonces ahí dices, necesito glucosa. El cuerpo comienza a producir glucosa, glucogenólisis y todas estas cosas, ¿no? Y lipólisis y todas estas cosas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, luego tiene acidemia, ¿no? Porque tiene acidemia metabólica. Entonces el paciente va a hiperventilar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esa es la clínica. ¿Qué hacemos? Interconsulta a UCI. ¿Verdad? Fácil. Ya está. Yo no voy a dormir. Entonces, ¿cuáles son los grupos de tratamiento? Venga. ¿Con qué se trata la situación? ¿Cuáles son los... ¿Qué se hace con el paciente? Primero, hidratación. Luego, y luego, entonces, lo primero es la hidratación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la hidratación, ¿con qué van a hidratar a su paciente? Está hipovolémico, ¿verdad? ¿Con qué lo van a hidratar? Cristaloides, ¿de acuerdo? Idealmente deberían ser balanceados, pero si no los tenemos, ¿cuál es el que tenemos a la mano? Cloruro sódico al 0,9%. ¿De acuerdo? Entonces ustedes le van a poner cloruro sódico al 0,9%. ¿Cuánto? Una de las guías decía 2 litros en las 2 primeras horas, hacía 1 litro por hora, y la otra decía 1,5 litro en las 2 primeras horas. Vale, y doctora, ¿y le parece muy diferente una cosa de otra? Un poco. Es que es ridículo. Entonces, pónganle lo que les dé la gana. Ustedes le ponen entre 1 o 2 litros, entre 1 o 2 horas. No me importa. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es importante eso? Porque el paciente, o sea, ¿ustedes qué tienen que ver? Lo que pasa es que no hemos hecho la clase de shock, que vamos a hacerla, oye, ¿qué día es? El lunes la vamos a hacer shock, ¿no? ¿Verdad, doctora? Y el miércoles hacemos sepsis. ¿De acuerdo? Pero la idea es que ustedes el paciente viene deshidratado, tiene un déficit de agua de 3 litros. Ustedes van a poder ver que el paciente tiene que reponerse y reponerse fluidos. Entonces ustedes le van a poner la resucitación del paciente inicialmente es con cloruro sódico. Pues si con 1 litro comienza a estar eubolémico, pues probablemente ya puedan cortarlo. Si le falta 1,5 litros, pues le pondrán otro litro. No varía mucho eso, ¿de acuerdo? Si está más grave, probablemente necesite más agua. Si está menos grave, probablemente está sentado sin taquicardia y demás, pues ustedes le pondrán solamente 1 litro, o tal vez un poco menos. Eso variará. No podemos estandarizar todo para todos los pacientes porque cada paciente tiene una patología diferente. No se puede estandarizar eso. Entonces le van a poner cloruro sódico 1 a 2 litros en 1 a 2 horas. No se hagan bolas. Yo no les voy a preguntar una cosa así específica. ¿De acuerdo? Porque no tiene sentido. La idea es que ustedes sí le tienen que reponer, tienen que cambiar la solución isotónica. Luego de la solución isotónica tienen que pasar a una solución hipotónica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha estado perdiendo el paciente a través de la orina? Agua libre, porque la glucosa, es lo que decía su colega, o sea, este es el intracelular, este es el intravascular, ¿verdad? Entonces, la glucosa es un osmol efectivo. ¿Cuáles son los osmoles efectivos? Sodio y glucosa. La fórmula de osmolaridad es sodio, glucosa y urea. Pero la urea no es un osmol efectivo porque tiene un gradiente de fusibilidad transmembrana muy alto. O sea, la urea está acá y en un momento está por acá.
Entonces jala agua para los dos lados, no funciona. ¿En cambio la glucosa se ha metido a la célula? No, porque no hay insulina. Entonces la glucosa es un osmol efectivo, jala agua. Entonces la célula se deshidrata, llega acá y lo va a orinar. Pero está perdiendo agua, no está perdiendo iones en cantidad, pierde más agua. Con lo cual el paciente está deshidratado porque le falta agua. Ustedes inicialmente, porque está chocado o está deshidratado, le ponen una solución isotónica, pero luego tienen que pasar a ponerle agua libre. ¿De acuerdo? Entonces no le van a poner agua destilada porque eso produce hemólisis. Entonces le tienen que poner una solución hipotónica. ¿De acuerdo? Le van a poner una solución hipotónica. ¿Qué cosa es hipotónica? Que tiene una concentración menor a la plasmática, ¿verdad? Entonces, eso es un cloruro sódico al 0,45%, a la mitad. ¿De acuerdo? Porque tiene más agua libre. Eso se llama agua libre, como la dextrosa. La dextrosa tiene agua libre, el agua destilada es agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo preparan esto? En 1 litro de agua destilada, que le van a poner iones para que sean al 0,45. Vamos a hacer una regla simple. Al 0,9, ¿cuántos equivalentes has dicho que tiene? 154. Entonces, al 0,9 tiene 154. Al 0,45, ¿cuánto tendrá? La mitad, ¿verdad? 77. Entonces, este litro de agua destilada tendrá que tener 77 equivalentes. ¿Cuánto tiene una ampolla de cloruro sódico? Al 20%. ¿Han visto esas ampollitas de 20 mililitros al 20%? Esas ampollitas tienen 72 equivalentes. ¿Es casi igual o no es casi igual? Ya pues agarran y le ponen a 1 litro de destilada una ampolla de cloruro sódico al 20%. ¿Le sale al medio normal? Casi sí. ¿De acuerdo? Entonces ustedes le comienzan a poner. Dice, ¿pero por cuánto rato? Pues no lo sé. Depende de mi paciente. Entonces, digamos que su paciente ha comenzado a resucitarse porque venía taquicárdico, hipotenso, con bajo... Cuando hagamos shock, ¿han revisado cuáles son las ventanas para evaluar estado de shock y perfusión orgánica? Son la diuresis, el nivel de conciencia y la piel. Imagina que su paciente viene deshidratado y tiene hipoperfusión, llenado capilar prolongado, bajo nivel de conciencia o liguria. Está deshidratado, lo van a hidratar con esto. Y luego, cuando el paciente comienza a tener buena diuresis, quiere decir que comienza a mejorar la hidratación, porque es un prerrenal el paciente. Entonces lo hidratan, ustedes han hecho nefro, ¿no? Ya, pues un prerrenal es un deshidratado, ¿no? Tienes cólera, haces 10 deposiciones, le pones cloruro sódico y volverás a orinar. La orina será clara, ¿sí o no? Vale, pues esto es un prerrenal, ha perdido agua. Entonces ustedes le ponen agua y comienza a hidratarse y el paciente comienza a orinar. Porque antes estaba prerrenal. Entonces cuando ya ha pasado eso, ustedes le comenzarán a cambiar a esto. Porque ya se hidrató inicialmente. Luego tendrán, esta agua sirve para poder hidratar la parte celular, porque nosotros hemos hidratado el intravascular, pero nosotros tenemos que rehidratar el intracelular. Y por eso dicen que el paciente le faltan como 5 o 6 litros de agua. Más bien al estado hiperosmolar le faltan como 8 o 10 litros de agua. Está más deshidratado. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular, pero digamos que su paciente está muy deshidratado, bien taquicárdico, debe faltar 5 o 6 litros de agua. ¿De acuerdo? Ustedes le han pasado 2 litros de cloruro sódico. ¿Cuánto le falta rehidratar? 4. Digamos, 3 o 4. Entonces le pondrán 3 litros, esto lo ha pasado en 2 horas. 3 litros en 20 horas. O en 24 horas, si quieren. En las otras 24 horas. Vale, pues 3 litros en 24 horas más o menos son 105 mililitros por hora. Porque, si me acuerdo, porque 1 litro si tú lo quieres pasar en 24 horas siempre es 42. Si son 2 litros es 84. Si son 3 litros es más 20, más 84 más 42, 120 y tantos. 120 y tantos mililitros por hora. Entonces ustedes le pondrían esto a 120 mililitros por hora. Tal vez en 7 horas o en 8 horas su paciente está sentado en su cama. Doctora, ya tengo apetito, que me quiero ir, que no sé qué. ¿Lo van a seguir hidratando? Tal vez está sin taquicardia, con buen lleno capilar, tranquilo, orinando. ¿Necesita hidratarse? No. Le cortarán. Porque dicta lo que el paciente necesita, la clínica. Lo estándar es que le faltan 5 o 6 litros cuando venga mal el paciente. Pero tal vez no viene tan mal.
viene caminando, sin taquicardia, no está deshidratado, le faltará menos. Entonces no se le puede poner a todos lo mismo todo el tiempo, no es lógico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo importante es que ustedes tienen que saber que cuando el paciente ya esté hidratado le pasan a esto y se lo pueden poner en un día. Y otra cosa que cuando les obliga a cambiar es esto de acá, sodio corregido. El paciente pierde sodio poco, ¿verdad? Pierde sobre todo agua. Entonces, ¿ven ahí? Esta es la célula, ¿vale? El paciente con qué sodio venía, ¿se acuerdan? Venía con ya que les he puesto ahí. Eso se llama pseudohiponatremia habitualmente. ¿Por qué se llama pseudohiponatremia? ¿Por qué? Porque la glucosa es un osmol efectivo, como hemos dicho. Jala agua, ¿verdad? Si jala agua, esta agua, el sodio, ¿en qué unidades está? Equivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. Si acá tú le expandes un poco más de agua, tú tomas la gasometría de acá de la vena o de la arteria. Si el sodio podría estar diluido un poco, pseudohiponatremia. Por eso tienes que corregirlo. Cuanto más glucosa hay, más agua va a diluir esta cantidad de sodio. Está falsamente hiponatrémico, pseudohiponatremia. ¿Cómo se corrige? Como lo de la albúmina y el GAP. Por cada 100 de glucosa mayor a 100, le tienes que sumar 1.6 de sodio. Por ejemplo, en este paciente, ¿cuánto tiene de glucosa? 500, digamos, para hacerlo sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene de sodio? Vale. ¿Cuánto es la corrección? 132. Tal vez. Vale. Digamos. Tiene 500, ¿verdad, doctor? 400, 300, 200. Por cada 100 encima de 100, ¿cuánto hay que sumar? 1.6, 1.6 y 1.6. Él tiene 500. ¿Cuánto hay que sumar? 4 por 1.6, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 6 punto más 124, 130.4. ¿De acuerdo? Imagínense que su paciente, ustedes le están sacando gasometrías y a la cuarta hora su sodio está en 148 y tiene todavía una glucosa de 500. ¿Cuánto va a tener de sodio real? 148 más 6.4, 154. Le hemos estado dando mucho ¿qué? Mucho cloruro sódico, porque el paciente no lo necesita. Entonces, como le hemos estado dando demasiado, hay que cambiarlo a agua libre. Ya no hay que darle tanto sodio. ¿Lo entienden? Entonces, el paciente se hidrata inicialmente con cloruro sódico porque está deshidratado. Posterior a ello, ya tú más o menos dices, pues le falta entre 5 o 6 litros y le voy pasando en ciertas horas y voy viendo cómo va químicamente. Y el sodio es un factor importante para poder corregir y cambiar a solución hipotónica. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? ¿Sí, doctor? Sí. Muy bien. Entonces, ya está ahí. Vale. ¿Cómo se prepara el agua destilada? La solución de normal también lo entiendo. 1 litro de agua destilada con una ampollita. Tan sencillo. Luego viene acá el otro tipo de tratamiento. Insulina o potasio. Entonces, yo creo, salvo ciertas ocasiones que vamos a conversar ahora, que el potasio es lo más importante. ¿De acuerdo? Es súper importante reponer potasio más que poner insulina. Entonces, cuando los pacientes están muy graves y van a subir a la UCI, lo que habitualmente a veces lo vemos que están con insulina abajo de emergencia y se la suspendemos, porque cuando están muy graves porque algo le está pasando. Entonces, el problema del potasio. Nuestro paciente tiene hipo o hipercalemia. ¿Han visto su gasometría? ¿Recuerdan su gasometría? Miren cómo está su potasio, en 5.8. Entonces, pero yo les digo, los cetoacidóticos tienen bajo o alto potasio. Bajo. ¿Vale? Bajo. ¿Por qué? Porque la poliuria, o sea,
Primero está, entonces, primero que la acidosis genera es un mecanismo para poder tamponar. Yo les he dicho que no solo está el bicarbonato, el intracelular es súper importante para hacer un tampón. Entonces, los hidrogeniones se meten a la célula en intercambio por potasio. Por eso los pacientes renales, que además de no tener poder eliminar bien el potasio, como están acidóticos, usualmente, ¿han visto los renales, no? ¿Tienen hipercalemia o no tienen hipercalemia? Y cuando viene con mucha hipercalemia, ¿qué cosa hacen? ¿Qué le ponen al renal? ¿Bicarbonato? Sí, le ponen bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando tú tamponas bicarbonato acá, se va a eliminar el CO2. Y entonces el hidrógeno se va a meter acá. Ya no, porque ya no está. Entonces, si ya no está, el hidrógeno va a salir. Y el potasio se va a meter. Y el potasio se mete al intracelular. Y ustedes cuando toman una gasometría, toman la gasometría del intravascular, arteria o vena. Ustedes miden el potasio intravascular. En la célula, en el intravascular, el sodio está en concentraciones de 140 miliquivalentes por litro y el potasio está en 4, ¿verdad? Acá en la célula, ¿cómo está? Al revés, el potasio está en 140 y el sodio está en 4. ¿Ustedes pueden medir la cantidad de potasio que le falta a la célula? No se puede. Pero sepan que por cada punto que le falta acá, más o menos aproximadamente, al cuerpo en total le faltan como 200 o 250 miliquivalentes. Le falta una barbaridad de potasio. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente está acidótico, el potasio está fuera. Y ustedes están midiendo que tiene 5 o 6 de potasio, pero el intracelular está vacío. ¿Y qué ha pasado con el potasio que se ha ido al intravascular? Se ha orinado a través de la diuresis, porque el paciente tiene poliuria. El paciente está perdiendo potasio. O sea, al paciente en general le falta una barbaridad de potasio, una barbaridad. Entonces siempre hay que estar reponiendo. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes lo tratan al paciente, va a mejorar la acidemia, ¿verdad? Entonces, si ya no hay ácidos, van a comenzar a salir. ¿Qué va a pasar con el potasio? Que estaba en 5. Se va a comenzar a meter a la célula. Y si va a comenzar a meter a la célula, el paciente va a comenzar a hacer hipocalemia. Y se le va a morir, porque va a ser fibrilación ventricular. Entonces, es más importante que poner insulina que ponerle potasio. Hay que poner una barbaridad. Cada ampolla de potasio que ustedes han visto, ¿cuántos equivalentes tiene? 20. ¿De acuerdo? 20. Cada ampollita de potasio, cloruro potasio, tiene 20 equivalentes. Normalmente dicen que debemos pasar máximo hasta 200 equivalentes al día. Yo me acuerdo que una vez tuve una paciente obesa que le pasamos casi 280 equivalentes en un día porque hacía hipocalemia. Le sacamos gasometrías, hipocalemia, todo el rato. Entonces, tenemos que poner una barbaridad. Entonces, ¿cómo le van a pasar el potasio? Sencillo, no se hagan bolas. En cada litro que le ponen 1 o 2 ampollas de potasio. 1,5 si quieren, para que no se hagan bolas. ¿De acuerdo? Cada litro, potasio. Cada litro, potasio. Evidentemente, ustedes eso no lo pueden pasar por una vía periférica. Si le ponen rápido. Si le ponen lento, no pasa nada. Pero es muy diluido. O sea, una ampolla en 1 litro es muy diluido. Y tendría que ir ahora. Pero si le van a pasar mucha cantidad de agua y potasio, tienen que ponerlo por una vía central. ¿De acuerdo? Entonces es importante que probablemente su paciente con cetoacidosis, haciendo un paréntesis, tengan que ponerle un catéter central. ¿Cuáles son las vías de acceso centrales que conocen? Las vías no venoso, doctor. Yugular, subclavia, doctor, y femoral. ¿Dónde le van a poner? Yo les voy a recomendar una cosa para que también se vean a los residentes, porque muchas veces me paso corrigiendo eso. No le pongan nada en el cuello. O sea, en este caso, ¿por qué? Pónganse en la pierna. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿cuáles son las complicaciones que producen los catéteres venosos centrales? ¿Ah? Neumotórax, ¿no? Es decir, ustedes pinchan acá, tal vez una subclavia, y le pinchan la pleura parietal o la pleura visceral y el paciente hace neumotórax. ¿El paciente cómo está respirando? Porque está acidótico. Entonces, cuanto más cerca ustedes van a poner su clavio, que sufrieron sus colegas, el paciente, el ápice pulmonar va a estar así. El paciente cuando ustedes le ponen
si van a poner un subclavio, el paciente le dicen, tome aire, suelte, no tome aire. Entonces ya el pulmón baja. Entonces ustedes ya no le pinchan. Pero si lo hacen así, ¿le van a dar o no le van a dar? ¿Le van a dar al pulmón? Pues. De verdad, le van a dar al pulmón. No tiene sentido, no le pongan ahí. ¿Y qué pasa en la yugular, que es el otro acceso? Esta es la vena. Perdón, la vena está así. Ustedes van a entrar con la aguja, este es el bisel. ¿De acuerdo? Esta es la vena, van a entrar acá. ¿De acuerdo? ¿El paciente está hidratado o deshidratado? Entonces, cuando toma aire profundo, ¿cómo es la presión pleural? Negativa, -4. Cuando inspiramos, se hace hasta -9. Si estamos respirando mucho, se hace mucho más, negativa. ¿La yugular se vacía más rápido en la auricular derecha o no? Sí, porque la presión torácica hace presión negativa, el corazón jala y se chupa la yugular. Entonces esto se va a colapsar. Toma el paciente aire, se colapsa. Toma el paciente aire, se colapsa. Ustedes van a pinchar y cuando quieren aspirar, se va a colapsar. Y en un momento se van a pasar. ¿Le van a poder dar? ¿Se van a frustrar? ¿Van a dejar la carrera? Van a dejar la carrera. No le hagan yugular. Le ponen en la femoral. ¿Cuál es el problema de las femorales? Que como está cerca de la zona inguinal, se contamina. Los pacientes con esteatosis diabética no tienen alto riesgo de mortalidad. En 2 días, cuando están bien, le quitan el catéter, se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, es una recomendación. Además, que ustedes le van a sacar gasometrías al paciente todo el rato, ¿no? Cada 2 a 4 horas, según cómo vaya evolucionando. No lo pinchen al paciente. ¿Ustedes alguna vez han sacado una gasometría? Duele una barbaridad. Y encima, si son malos sacándolas, están pinchando para acá, para acá, para acá, les va a doler mucho más. ¿Hay diferencia entre la sangre arterial y venosa? Casi ninguna, salvo la PO2. El PCO2 varía en 5 milímetros de mercurio y el pH varía en 0.01. No varía. Sacan esas gasometrías venosas. Entonces, del catéter agarran un lumen, le sacan la gasometría y lo estudian. No tienen por qué estar pinchándolo. Eso es mala praxis. ¿De acuerdo? Piensen si fuera su familiar, ¿qué les gustaría? Entonces, le ponen un catéter femoral, se ahorran lo de pincharle al paciente las gasometrías, no le hacen ningún daño en la parte torácica y le pueden poner potasio con tranquilidad al paciente. ¿Vale? Si el potasio está muy bajo y ustedes ya han estado reponiendo, por ejemplo, le sale en 2,5, probablemente no van a aguantar a ponerle 2 ampollas en un litro. O sea, le pondrán en su mantenimiento sus 2 ampollitas de potasio, pero además le tendrán que poner retos. ¿Saben cómo se ponen retos de potasio? En 100 mililitros, como ya les estamos en 100 mililitros, un frasquito chiquito, le ponen 2 ampollas de potasio. Se lo tienen que pasar en 2 horas. No más rápido, porque eso sí le puede producir arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez si necesita más potasio, además de este mantenimiento, porque en cada litro le están poniendo 1 o 2 ampollas, le pueden poner otro reto de potasio. Y es que cuanto mejor esté el paciente, más hipocalemia va a ser. Entonces, tienen que estarle reponiendo todo el rato. ¿A cuánto potasio intravascular tienen que tener? ¿Cuánto quieren llegar? Hasta 5.3. Si ya están en más de 5.3, dejan de poner potasio. Pero tienen que llegar alto. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? Otra cosa más. Bueno, otra cosa más. La insulina. La insulina es un estimulador, igual que, no sé si han visto, a los niños los nebulizan a veces con salbutamol. El salbutamol normalmente, ¿qué dicen los pediatras siempre? Que produce hipocalemia. ¿Por qué? Porque normalmente la bomba sodio-potasio testosterona se estimula con insulina y con catecolaminas beta-adrenérgicas, que es el salbutamol básicamente. Entonces, cada vez que ustedes le ponen insulina a los pacientes, ¿le van a poner insulina? Tienen que poner insulina en algún momento, ¿verdad? Cuando el paciente le está poniendo insulina, la insulina va a estimular la bomba sodio-potasio tepeasa y va a comenzar a meter potasio y sacar sodio. ¿El potasio va a caer o no va a caer? Va a caer. ¿De acuerdo? Por eso yo digo, por eso hay mucha gente que comenta que la insulina es lo último que deberíamos hacer dentro de las 3 cosas importantes para tratar una citocidosis. Más importante es el potasio. ¿De acuerdo? El potasio es súper importante. ¿De acuerdo? Por esto, por la acidosis y por la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese punto, ¿cómo voy a poner la insulina?
Si el potasio está en 3.3, se lo pondré. Si el potasio está más bajo, no, porque les va a hacer mucha hipocalemia. Y les va a hacer fibrilación ventricular y se les va a morir. Y se van a frustrar y van a dejar de cargar. Entonces, tiene que tener potasio alto por ese mecanismo de insulina. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es sobre todo en niños. Ustedes también van a ver niños. ¿Por qué se pone eso? Otra vez, acá está mi intravascular. Y está el sodio y la glucosa. ¿De acuerdo? ¿Mi paciente está deshidratado o no está deshidratado? Sí. Tal vez está chocado. Tal vez. Le pongo insulina. ¿Insulina dónde afecta? Al receptor GLUT. ¿Verdad? ¿Y la glucosa dónde se va a ir? A la célula, ¿verdad? ¿La glucosa es un osmol efectivo? ¿Va a jalar agua? ¿Se va a chocar más el paciente? Se va a chocar más. Yo lo he visto pocas veces, pero sí lo he visto en pacientes muy graves, que el problema de su vida se chocan más. Más opresiones para arriba, más taquicardia y demás. Y puede pasar en niños. Entonces, si el paciente está chocado, ¿le van a poner insulina? No le pongan, no pasa nada. O sea, evidentemente, pueden esperar un rato de hidratarlo 1 hora y luego le ponen insulina. No es que, oye, glucosa de 800, ponle insulina. ¿Antes se daba bolos o no se daba bolos de insulina? Ya no se da. No se da bolos de insulina. ¿De acuerdo? Pero pasa eso, el paciente se choca más por eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro. ¿Cómo ponen insulina? En su paciente ya tiene 4 de potasio y está eubolémico. ¿Cómo le ponen insulina? ¿Cuál es la dosis? 0.1 unidades de insulina por kilo por hora. ¿De acuerdo? Es un poco complicado de entender. Así es más fácil. Miren, ¿cómo lo van a preparar? ¿Cómo lo preparan? ¿Saben? Un frasquito de 100 mililitros de cloruro sódico, le ponen 100 unidades. 100 unidades de insulina en 100 de cloruro. ¿Cuál es su concentración? 1 unidad en 1 mililitro. ¿Verdad? 100 en 100. 1 unidad de 1 mililitro. ¿Sí o no? ¿Sí, doctora? Vale. 100 en 100, 1 unidad. ¿Cuánto pesa su paciente aproximadamente? 70. 0.1 por 70, ¿cuánto es? 7. Entonces, si en un frasquito tienen 1 unidad en cada mililitro, ¿cuánto le tienen que poner? 7 mililitros. ¿Han visto las bombas de difusión? Ahí se programa siempre por hora, ¿sí o no? Le pone 7 mililitros por hora. Eso es lo que va a necesitar el paciente. Pesa 60, ¿cuánto le van a poner? 6 mililitros por hora. Pesa 65. No cueste, uno de los dos. Pesa 80, 8. Pesa 50, 5. Ya está. No se hacen bolas. ¿Vale? Muy bien. Entonces le pondrán así al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Bicarbonato se le pone? El paciente viene con pH de 7. ¿Por qué tiene el bicarbonato bajo? ¿Porque qué cosa ha crecido? El GAP. Porque tiene mucho beta-hidroxibutirato. ¿El bicarbonato le va a servir en algo? Evidentemente, si el paciente está premortem con pH indetectable, no, pues le pondrá bicarbonato. ¿Cuál será el efecto adverso? Le puede hacer hipocalemia. Porque el bicarbonato, ya sabemos, se mete el potasio a la célula, sale hidrogenión y demás cosas. Pero en general no se pone bicarbonato. Las guías dicen menor a 6.9 hay que ponerlo, pero en general no se pone. Entonces, las 3 estrategias de manejar a un paciente con cetocidosis, hemos discutido el diagnóstico. ¿Qué es el test de nitrofurantoína y cómo se interpreta? ¿Cuáles son los síntomas y cuál es su fisiopatología? ¿Cuál es la aproximación diagnóstica y cómo es el tratamiento? El tratamiento son 3 grandes grupos. ¿Cuáles son? Hidratación. Primero hay que hidratar mucho al paciente y luego en un momento tendrás que recordar que el paciente pierde agua libre. Le pondrás agua libre. Ya saben cómo. ¿Tienen que reponerle potasio o no? Sí. Un montón. En cada litro, 1 o 2 potasios. Si le falta, le ponen más. Insulina. Le van a poner siempre y cuando tenga potasio alto y no esté chocado. ¿De acuerdo? ¿Y ya saben cómo poner la insulina? Ya saben. Otra cosa. Si el paciente... Pero eso será más en control, en medios más controlados. Pero a veces yo sí pongo bolos de insulina. ¿Por qué? Porque el paciente está muy acidótico. Pues a veces el paciente está muy... Y son los que ya no los que van a ver ustedes en la gente. Pero a veces está muy acidótico, ¿verdad? Y la acidosis o la acidemia produce mucha inestabilidad cardiopsicótica. Eso taquicárdico no mejora y
tú lo que quieres es cortar la acidosis. ¿Cómo cortas la acidemia? No, o sea, Yo le he dado todo, ya no puedo más. ¿Cómo cortan la acidosis? Evitando que se produzcan ácidos. ¿Cuáles son los ácidos de este cuerpo, en el cuerpo? El beta-hidroxibutirato. ¿Cómo evitan que se produzca beta-hidroxibutirato? Insulina. Porque si ya tiene insulina, ya no se hace lipólisis. Entonces, si tengo un paciente muy acidótico, si yo le pongo la insulina a 7 mililitros por hora, quiere decir que le pondré 1 mililitro cada, o 6 mililitros por hora, 1 mililitro cada 10 minutos. O sea, 20 gotas en 10 minutos. O sea, 2 gotas por minuto. ¿Es poquitísimo o no es poquitísimo insulina? ¿Cuándo se va a cortar eso? Va a tardar. Si el paciente está muy acidótico, pum, vuelvo de insulina y comienza a cortar la acidosis. Se puede chocar, puede bajar el potasio, pero como es un medio controlado de UCI, yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Pero sí se podría hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, no bicarbonato. Doctora, ¿le va a poner bicarbonato a sus pacientes? ¿Y no se podría aplicar junto, o sea, la hidratación con el potasio? ¿Es hecho? Sí, O doctora. sea, no es solo primero de hidratación, luego potasio. No, usted en cada litro que pone, salvo que tenga 5.4 de potasio, le va a poner potasio. Le saca su gasometría, tiene 5. Pásale su cloruro con potasio. Pásale. Hombre, si es potasio, no le puedes poner tampoco tan rápido. Por eso les pego 1 o 2 litros en 2 horas. 1 litro por hora. No le puedes pasar en 5 minutos. No puedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo otro. Entonces, ¿cómo se corta? ¿Cuándo sé que mi paciente se ha curado? ¿Cuando ha desaparecido qué? ¿Cuando la glucosa ha bajado? ¿Cuándo ha desaparecido qué? Las cetonas. ¿Cómo sé que las cetonas han desaparecido? Una cosa que no les he dicho, un paréntesis. ¿Le puedo hacer otro test de orina para ver las cetonas en cruces? ¿Y si suben? No quiere decir que esté empeorando. El beta-hidroxibutirato, cuando se metaboliza, se transforma en acetoacetato. Entonces, si ustedes le hacen un test de orina y el paciente está mejorando, va a eliminar más acetoacetato y las cruces van a subir. No quiere decir que el paciente esté peor, simplemente que esté eliminando las cetonas. Entonces, ¿el test de orina sirve para monitorizar al paciente? No. ¿Cómo van a monitorizar ustedes el beta-hidroxibutirato? ¿Qué va a desaparecer? Me va a dar un infarto. ¿Qué va a desaparecer? Como en el paciente del metanol. ¿Qué dejó de dar vueltas en el cuerpo? ¿El gap se va a normalizar acá o no? Sí. Se va a normalizar el gap. ¿Ustedes tienen un gap normal? ¿Va a estar dando vueltas el beta-hidroxibutirato en el cuerpo? Ya no. Ustedes tienen que aspirar a tener un gap normal. ¿Por qué? Porque ustedes le van a haber puesto mucho cloruro sódico. ¿Cuál va a ser la acidosis que va a generar eso? Acidosis preclorémica. Entonces, tal vez el médico que está viendo, ustedes están internos o demás, les dice, oye, para ustedes para cortar la acidosis, tienen que seguir dando la insulina con glucosa, ¿verdad? Porque si ustedes le quitan la insulina, porque ya está su glucosa en 120, ¿va a seguir produciéndose lipólisis o no? Tienen que seguir poniéndole glucosa, insulina, glucosa, insulina, glucosa, insulina. Entonces, si está su glucosa en 120 o 140, ¿qué le van a poner? ¿Le van a cortar la insulina? Tal vez sí un rato, pero para ponerle ¿qué? En vez de agua destilada al 0,45, ¿qué le van a poner? Le pondrán dextrosa. Al paciente le pondrán dextrosa, es agua libre, ¿verdad? Al 10%, más la ampolla de cloruro sódico. ¿Eso es al medio normal o no es al medio normal? Claro que es al medio normal. Entonces le seguirán poniendo insulina y glucosa, insulina y glucosa, insulina y glucosa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se cura el paciente? Cuando desaparezca él. Y ahí le dejarán de poner insulina y glucosa. Pero tal vez el asistente les dice, oye, pero sigue con bicarbonato de 14. Ustedes dirán, pero su GAP está normal. Tiene un bicarbonato de 14 porque tiene acidosis hiperclorémica. Su GAP está normal, ya no tiene beta-hidroxibutirato. Se ha curado. Le pasarán insulina subcutánea, lo que sea. Y para que pierda cloro, pues le pondrán teacidas, si quieren, le darán agua libre y el riñón se encargará de eliminar el exceso. Pero la forma de ver si el paciente se ha curado es viendo la corrección del GAP, no la acidosis. Porque la acidosis puede estar por la hipercloremia. ¿De acuerdo? Muy bien. Evidentemente lo último para tratarlo es tratar el factor desencadenante. ¿De acuerdo?
hay muchas guías. ¿Ustedes se pueden saber esto? Yo nunca lo sé. O sea, es ridículo. Pero dicen lo mismo que yo les he dicho. O sea, lo que yo no les voy a enseñar es, oye, doctora, por favor, su glucosa está en 400, le hemos puesto insulina y tiene que bajar a 350. Si no baja, hay que subirle 0. No tiene ningún sentido. Pues si está en 500 y no le baja, ¿qué cosa van a hacer? Subirle la insulina. ¿Cuánto? Pues, era, en vez de 7 le pondrán 9. Hoy le ha bajado muy rápido la insulina. Entonces le pondrán menos, le pondrán 6 o 5 de insulina. Es que eso a mí me parece que no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que la glucosa no puede bajar muy rápido. ¿Por qué? Porque si la glucosa baja muy rápido, ¿a dónde se está metiendo? Al intracelular. ¿Y va a jalar? Agua. ¿Qué órgano se puede dañar? El cerebro. Entonces hace edema cerebral, sobre todo en niños. La glucosa no puede bajar muy rápido. ¿De acuerdo? La glucosa tiene que bajar lento. Entonces, si el paciente tiene 500, tiene que bajar más o menos 50 por hora. Entonces, si le bajan 450, vamos bien. O le bajo a 350, baja la insulina. Está en 7, ponen 3. Hazle control en otra hora. Tú vas a estar monitorizando al paciente y vas a hacer glucosa cada hora. La gasometría sí se la harás cada 2 horas para ver el potasio, sobre todo, porque ahí tienes que ver el potasio. Lo que tienes que ver en la gasometría es básicamente potasio. Todo el rato para reponer potasio. El GAP ya será en un rato, ¿no? Eso no va a corregirse rápido. Pero tienen que reponerle potasio. Esto te dice lo mismo. Oye, su glucosa ha bajado mucho, pues ponle dextrosa. Oye, su potasio está muy bajo, pues quítale la insulina. Oye, el paciente es tipo volémico, pues ponle cloruro sódico. Oye, cambia la hipertónica. Lo que hemos hablado acá está en todas esas guías. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que tener el concepto fisiopatológico más que aprenderse de memoria esto. ¿Lo entienden? ¿Dudas? 13, 16, 17, 18, 19. Falta uno, ¿no? ¿Quién falta? Bueno, no importa. Entonces tienen que venir a la clase si quieren. Pero si no, el lunes 23, ¿verdad? Claro. Ustedes han visto que yo he puesto una diapositiva con 20 líneas para separarme acá y leerles. Eso no es. La idea es que ustedes aprendan. Entonces, nadie puede parar acá y leer insuficiencia respiratoria de una diapositiva. No puede, porque me voy a molestar y me voy a ir de la clase. ¿De acuerdo? Para eso yo lo leo. Entonces, tienen que preparar la exposición y saber explicar. ¿De acuerdo? Entonces me dice, y la última clase, o si quieren antes, exponen. No sé cuándo quieran. Tal vez antes, porque ya la última clase está cerca de su parcial y tienen que estudiar otras cosas. Entonces tal vez se liberan exponiendo antes. Entonces me dice la fecha que quieran. Evidentemente después de la clase de simulación de sepsis. ¿De acuerdo? Y ustedes exponen. Y luego hacemos insuficiencia respiratoria y luego bajo nivel de consultas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Seguro? Todas preguntas.